Se dice que beber demasiado alcohol es perjudicial, pero Jason Tyler cree que la tercera cerveza que tomó esa noche en realidad le salvó la vida. Su esposa Alexis estaba fuera en un viaje de negocios, así que Jason pasó el tiempo viendo televisión y tomando cerveza, algo que rara vez hacía cuando Alexis estaba en casa. Esa tercera cerveza debió haber llenado su vejiga porque generalmente dormía toda la noche sin despertarse, pero esta vez se despertó necesitando ir al baño. Al mirar el reloj en su mesita de noche, vio que eran las 2 de la mañana y que uno de los perros de los vecinos estaba ladrando. Probablemente era el perro de los Klein, ya que lo mantenían en una jaula afuera. Jason no podía evitar preguntarse cuál era el punto de tener una mascota si siempre estaba encerrada, quizás era solo uno de los muchos problemas entre ese y Mary Klein. Mientras Jason se sentaba en el borde de la cama estirando su rodilla mala, de repente escuchó otro sonido extraño, a menos que sus oídos le estuvieran jugando una mala pasada, parecía que la puerta trasera se estaba abriendo muy lentamente. Un escalofrío recorrió su columna. Decidiendo ser precavido, se dirigió rápidamente al armario donde guardaba su viejo Winchester escondido sobre la puerta. Jason había aprendido de su padre, quien fue policía en los años 70, lo que le enseñaron en la academia de policía. Un consejo era cargar una bala en la recámara al entrar a un edificio tarde en la noche, es un sonido destinado a asustar a cualquier posible malhechor. Los métodos de su padre podían ser anticuados, pero dada la situación actual, parecían un consejo sensato. Aunque Jason no recordaba haberse sentido tan asustado antes, hizo todo lo posible por calmar sus nervios. Se dirigió a la puerta del dormitorio, cargó el primer cartucho de triple en la recámara y luego gritó por las escaleras con un toque de falsa valentía: «Hey, sube. Tengo una pequeña sorpresa para ti». Lo siguiente que Jason escuchó fue la puerta mosquitera golpeando. Se apresuró a la habitación trasera y miró por la ventana. En ese momento vio a alguien trepando la cerca del patio trasero. Era una noche clara, 2 noches antes de la luna llena, así que aunque Jason no pudo ver ningún rasgo, estaba claro que era un hombre tratando de saltar la cerca. Sin embargo, dejó caer algo. ¿Era un Magnum? Ciertamente lo parecía, y el hombre rápidamente lo guardó en su bolsillo antes de saltar la cerca. Ahora el perro del vecino estaba ladrando como loco y la luz del porche trasero de los Klein se encendió. Desafortunadamente, la luz no proporcionó suficiente iluminación para identificar a la persona que corría por el callejón. Jason regresó a su dormitorio y levantó el teléfono. ¿Cuál es su emergencia? Alguien acaba de entrar en mi casa, pero ya se fue y está huyendo. ¿Está usted a salvo? Sí, creo que sí, pero esa persona está escapando, tal vez puedan atraparla. La conversación entre Jason y el despachador se volvió rápidamente tensa, con Jason instando a la policía a darse prisa y atrapar al intruso, mientras el despachador explicaba que podría tomar tiempo, ya que Jason ya no estaba en peligro inmediato y había otras emergencias que atender. Jason se dio cuenta de que había ido demasiado lejos cuando sarcásticamente preguntó si esas emergencias incluían detenerse a comprar donas y café antes de venir a su casa. A 2 millas de distancia, Sandy Mason estaba sentado en su coche tratando de recuperar el aliento. ¿Cómo había salido todo tan mal? Pasó toda la semana preparándose para la noche anterior, revisando la zona, planificando dónde estacionar sin llamar la atención, determinando la mejor manera de llegar y salir de la casa de los Tyler. Sabía todo sobre ese molesto perro de al lado, por eso caminó por el callejón a las 2 de la mañana durante 3 noches seguidas, solo para que los ladridos parecieran normales. Pero ahora la falta de sueño estaba afectando su cabeza y su desempeño en el trabajo. Maldita sea, planear y llevar a cabo el final perfecto no era fácil. Esta era la mejor oportunidad de Sandy para deshacerse de Jason Tyler. Sandy se preguntó cuán decepcionada estaría Alexis cuando regresara de su viaje de negocios y descubriera que aún estaba casada con ese imbécil. Alexis no lo mostraría, claro, ella era demasiado buena actuando. Durante los últimos 6 meses, desde que se unió al departamento de Alexis, Sandy sintió que Alexis no estaba interesada en él, pero vio las señales, la forma en que sonreía cuando pasaba por su escritorio. Sandy sabía que parte de esa sonrisa era solo para él. Y ahora, todo el trabajo que habían puesto en la noche anterior se había ido al traste. Sandy tenía otras formas de lidiar con Jason,
pero tomarían demasiado tiempo y él estaba cansado de esperar para estar con Alexis. Sandy se frotó la cara mientras estaba sentado en el coche, recordando la primera vez que vio a Alexis. Fue en una reunión, y Alexis se sentó justo a su lado. Su falda se subió un poco cuando se sentó, mostrando un vistazo de su muslo antes de que la bajara de nuevo. Ella le sonrió directamente, extendió su mano y dijo, «Hola, soy Alexis Tyler». Así de simple. Luego, el mes pasado, la vio en la sala de descanso almorzando con Susan Astor. Le pidió si podía unirse a ellas, y Alexis, con su dulce voz y sonrisa, lo acogió. Mientras Alexis charlaba con Susan, Sandy sintió que sus palabras estaban dirigidas a él. Alexis se rió mientras le decía a Susan, «A veces, Susan, envidio tu vida de soltera. Llevo 20 años tratando de entrenar a Jason, y esta mañana casi me caigo en el inodoro porque dejó la tapa levantada de nuevo. Mi culpa por no encender la luz». Susan compartió sus propias historias de citas y ambas se rieron, pero Sandy entendió el mensaje sutil de Alexis, quería deshacerse de Jason. Sandy recordó la mañana en que dejó sus llaves en su escritorio, parecía una invitación para que él las duplicara. Ella estaba esperando su informe sobre la auditoría de Graves, pero cuando lo dejó en su cubículo, ahí estaban sus llaves, simplemente sentadas ahí. Las tomó, hizo una excusa con la recepcionista y se apresuró a la ferretería para hacer una copia. No fue difícil identificar la llave de la casa en su llavero. Hacer el duplicado le llevó menos de media hora, pero cuando regresó a la oficina, Alexis ya había vuelto de su reunión. No podía simplemente dejar las llaves en su escritorio, eso parecería sospechoso. Después de darle vueltas, decidió tirar las llaves debajo del Honda de Alexis, cerca de la puerta del conductor en el garaje. Problema resuelto. De vuelta al presente, mientras continuaba fantaseando, la excitación de Sandy se desvaneció justo antes de alcanzar el clímax. Las luces de un coche reflejadas en su espejo retrovisor lo sobresaltaron. Se encogió cuando una patrulla policial pasó cerca. Tardó otros 10 minutos en calmarse antes de conducir de regreso a su apartamento. 2 oficiales llegaron a la casa de los Tyler una hora después de la llamada al 911 para investigar y hacer un informe. Los oficiales Jones y Shepard fueron corteses pero distantes, mostrando poca simpatía por la situación de Jason. Mientras inspeccionaban la propiedad con linternas, notaron que la puerta trasera no había sido forzada. Jason estaba seguro de haber revisado todas las puertas antes de acostarse, pero la policía parecía escéptica. Después de completar su informe, salieron por la puerta principal. Jason escuchó al oficial Jones bromear sobre ir a buscar una dona y café, lo que provocó risas del oficial Shepard, probablemente despertando a los vecinos que aún dormían. Demasiado nervioso para dormir, Jason preparó una cafetera y pasó las siguientes 3 horas ordenando papeleo. A las 7 de la mañana llamó a su esposa para decirle buenos días, pero decidió no preocuparla con la noticia del intento de allanamiento hasta que regresara a casa esa noche. Su vuelo estaba programado para las 6:30 y ella misma había conducido al aeropuerto. A las 8 de la mañana, informó a su jefe que no iría a trabajar y explicó por qué. Luego llamó a un cerrajero para cambiar las cerraduras e instalar un par de alarmas en las puertas. Él y Alexis discutirían más tarde si instalar un sistema de seguridad en el hogar. El cerrajero terminó antes de la 1 de la tarde, dejando a Jason sin nada más que hacer que dirigirse a la oficina por el resto del día. Kevin Smith, el jefe de Jason, ya había informado a la oficina sobre el allanamiento, por lo que Jason pasó la primera hora respondiendo preguntas de compañeros de trabajo preocupados. Finalmente, las cosas se calmaron, permitiéndole concentrarse y hacer algo de trabajo. Alexis estaba parada en la puerta, frustrada al descubrir que su llave no servía. Este día iba de mal en peor, todo gracias a la incompetencia de Sandy. Jason recordaba con cariño sus vacaciones en las Bahamas, su primer viaje solos después del nacimiento de Katie. Dejando a Katie con sus padres, volaron a Miami y luego navegaron hasta Nassau, 6 días de dicha en el paraíso. Alexis sorprendió a Jason al revelar su nuevo piercing en el ombligo durante ese viaje, la primera vez que la vio tomando el sol en topless, una imagen que nunca olvidaría. Después de que Jason terminó de estirarse y estaban listos para correr, Alexis comenzó a relajarse. Se dirigieron al parque, a unas media milla de distancia,
que tenía un sendero pintoresco que conducía al paseo marítimo. En el extremo norte del parque, había una colina con una escalera tallada en ella, 290 escalones hasta la cima. En los buenos días, podían correr todo el camino sin detenerse. En el camino de regreso, Jason y Alexis decidieron caminar la última milla. El estrés de la semana había drenado su energía. Jason notó a un hombre sentado en un banco, aparentemente hablando por teléfono, pero el ángulo parecía extraño, recordándole encuentros anteriores con tipos raros filmando mujeres en topless en las playas. Mientras pasaban junto al hombre, Jason mencionó el tema a Alexis, que estaba absorta hablando sobre la próxima visita de Katie y no lo había notado. Cuando Alexis se dio la vuelta para mirar, reconoció al hombre. «Oh, Dios mío, es Sandy Mason». «¿Qué? ¿El tipo del que dijiste que te estaba acosando? ¿Por qué nos está filmando?» Sabía que había algo raro en él. ¿Debería volver y enfrentarlo? ¿Y hacer qué? Está en un parque público y no podemos probar que nos está filmando a menos que le quitemos el teléfono. Añadiré esto a mi informe para recursos humanos el lunes. Alexis, quiero que tengas más cuidado y que estés alerta. No confío en ese tipo. Empieza a llevar el spray de pimienta que te compré, no quiero discusiones, solo hazlo. Aunque se sentía incómoda con la idea, Alexis sabía que Jason tenía razón. Ahora se sentía aún más inquieta que antes. Jason no se lo mencionó a Alexis, pero reconoció al hombre en el banco del parque de un encuentro anterior. Sabía que la policía no podría hacer mucho sobre alguien simplemente usando un teléfono en un banco, pero Jason tenía otras opciones. Una vez en casa, se contactó de inmediato con la firma de investigación que utilizaba su correduría y pidió que el propietario le devolviera la llamada urgentemente o, a más tardar, el lunes por la mañana. El lunes, Alexis habló con Clyde Walker de Recursos Humanos sobre sus preocupaciones, incluido el incidente de Sandy Mason filmando en el parque el sábado. Clyde le informó que no podían actuar directamente sobre eso, pero que advertiría a Sandy el martes sobre la atención no deseada a las empleadas, lo que podría considerarse acoso. ¿Le vas a decir que me quejé? No, Alexis, lo mantendré confidencial. Eso está permitido para una advertencia. Si la situación empeora, podríamos tener que divulgar la queja firmada. Si contrata a un abogado, definitivamente querrá verla. Espero que una advertencia sea suficiente para cambiar su comportamiento. Me aseguraré de hacer un seguimiento. Alexis salió de la reunión sintiéndose esperanzada de que el comportamiento de Sandy cambiaría, evitando cualquier otro problema. Influenciada por su madre, una mujer profundamente compasiva, Alexis siempre fue alentada a buscar lo bueno en las personas. Su madre creía que siempre debía haber una razón detrás de las malas acciones de alguien, incapaz de aceptar que algunas personas simplemente pueden tener malas intenciones. Alexis siempre se esforzó por vivir según la sabiduría de su madre. En la escuela secundaria, ostentaba los títulos de capitana del equipo de porristas y reina del baile, esforzándose por encarnar la gracia. Sin embargo, individuos como Sandy Mason ponían a prueba su paciencia y principios. Desde su primer encuentro hace 6 meses, Alexis se sentía incómoda cada vez que se cruzaba con él en el departamento. Dave Phillips, el propietario de Phillips Investigations, se reunió con Jason a las 11 a.m. El mensaje de Jason durante el fin de semana llevó a Dave a organizar esta reunión el lunes por la mañana de inmediato, reconociendo la urgencia del asunto. Dave, necesito que descubras todo sobre este tipo Mason. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su pasado? ¿Es una amenaza? Alexis mencionó que se unió a su departamento hace 6 meses y mantiene su vida personal en secreto. Ella lo evita, pero otros han intentado entablar conversación con él sin éxito. Dave tomó notas mientras Jason lo ponía al corriente. Mirando hacia arriba, respondió, me pondré en contacto con nuestro abogado de inmediato y le pediré que se comunique con el Departamento de Recursos Humanos de Alexis. Dada su queja formal y el incidente del sábado, necesitarán proporcionar información sobre Mason. Nuestro abogado no aceptará un no como respuesta, de lo contrario, consideraremos emprender acciones legales. También profundizaremos en el pasado de Mason, ya que no estoy seguro de cuán a fondo lo investigó la empresa. Gracias, Dave, entiendes lo crucial que es esto para mí. Con el reciente allanamiento en nuestra casa y ahora esto,
estoy en tensión y necesito respuestas. Considéralo hecho. Empezaremos a trabajar en ello hoy mismo. Tengo algo de tiempo esta semana y asignaré a Dwan Larson, uno de nuestros mejores, para manejar esto. Obtendremos la información que necesitas. ¿Qué tal involucrar a la policía? Los incluiremos si y cuando tengamos algo concreto. Por ahora, todo lo que tenemos es un compañero de trabajo que actúa de manera extraña y ha sido visto en un parque público un par de veces. Si contactamos a Mason ahora con lo que tenemos, podría esconderse y ser más cauteloso. Sabes, acabo de darme cuenta de algo. Hace unas semanas, un dron voló sobre nuestra propiedad y se cernió sobre Alexis mientras tomaba el sol. ¿Hay alguna posibilidad de que Mason sea dueño de un dron? Lo investigaré. Algunos de los drones más grandes están registrados en la FAA, veremos eso también. Si piensas en algo más, cualquier pequeño detalle que no parecía significativo antes, dame una llamada a mi celular. Todo ayuda si terminamos involucrando a la policía. Por cierto, ¿te sentirías más cómodo si contratáramos un guardaespaldas para Alexis? Por ahora, no. Lo que me desconcierta es que si Mason fue el responsable del allanamiento en nuestra casa, ¿por qué hacerlo cuando Alexis estaba fuera? Debió saber que estaba en Portland. Sí, tienes razón, eso no tiene sentido, pero en este tipo de trabajo he aprendido que la mayoría de estas personas actúan de manera irracional. Tal vez el allanamiento y el acoso no estén relacionados, pero por ahora los mantendremos conectados hasta que sepamos más. Gracias, Dave. Aprecio que te ocupes de esto tan rápido y tu atención personal a nuestras preocupaciones. ¿Qué más esperabas? No eres solo un cliente, tú y Alexis han sido amigos durante años. Con eso, Jason y Dave se levantaron, se estrecharon las manos y Jason salió de la oficina de Dave, dirigiéndose a su propia oficina al otro lado de la calle. Jason se encontraba más observador de su entorno, incluso revisando los reflejos en las ventanas de las tiendas mientras pasaba. Dave vio a su amigo irse y de inmediato levantó el teléfono. Alice, ¿puedes pedirle a Dwan que venga a verme? Gracias. Sandy Mason se sentía cada vez más frustrado y enfadado el martes por la mañana. Lo llamaron al Departamento de Recursos Humanos y le informaron sobre una queja seria de posible acoso por parte de una mujer en su departamento. Sabía que tenía que ser Susan Astor, que estaba celosa de su relación con Alexis. Juró que la haría pagar por ello. Sin embargo, la preocupación más urgente de Sandy era cómo lidiar con Jason Tyler. Había pasado casi una semana desde su fallido intento de allanamiento en la casa de los Tyler y aún no había ideado un mejor plan. Volver a entrar era demasiado arriesgado, especialmente desde que notó un nuevo cartel de ADT. No importa cómo lo considerara, todas sus ideas para eliminar a Jason conllevaban riesgos de ser atrapado. ¿De qué serviría deshacerse de Jason si terminaba en la cárcel y no podía casarse con Alexis? La idea de la cárcel aterrorizaba a Sandy, recordándole lo cerca que estuvo de meterse en problemas en la escuela secundaria. Luego, una nueva idea surgió en su mente. En lugar de eliminar a Jason, podría incriminarlo en un delito grave que lo llevaría a una larga condena en prisión. Pero el crimen tendría que ser tan atroz que Alexis lo dejaría. ¿Qué crimen podría lograr eso? Mientras Sandy meditaba sobre su dilema en su cubículo, vio el reflejo de Alexis en su monitor. De repente, se le ocurrió la solución. Si orquestaba la muerte de la hija de los Tyler e incriminaba a Jason por ello, garantizaría que Alexis se divorciara de él. Además, no tendría que lidiar con la hija de Jason. Sonriendo para sí mismo, Sandy pensó, esto necesita más planificación. Con este nuevo plan en mente, Sandy decidió que era el momento de vengarse de Susan. Bajo un alias, se conectó al servicio de citas en línea que Susan había mencionado. En 30 minutos encontró su perfil y el señor San Martín envió una solicitud para conocer a la señora Susan Astor pronto. Satisfecho con su plan, Sandy se recostó en su silla con una sonrisa arrogante y finalmente se concentró en su trabajo nuevamente. Susan pasó la primera mitad de la semana auditando la oficina de Eugene. No fue hasta la tarde del jueves que ella y Alexis tuvieron la oportunidad de ponerse al día. Alexis le contó sobre los incidentes en el parque el sábado y la reunión de recursos humanos el lunes por la mañana.
Susan no pudo evitar notar cómo Alexis escaneaba el café antes de empezar a hablar. Estaba impactada por el incidente en el parque, pero no sorprendida por la falta de acción de recursos humanos. La mayoría de los chicos de recursos humanos no tenían agallas. Alexis se dio cuenta de que estaba dominando la conversación y le preguntó a Susan sobre su cita el fin de semana pasado. Otra cita en línea, otra decepción. Era agradable, pero al final de la noche ambos sabíamos que no iba a ningún lado. Escuchar la historia de Susan entristeció a Alexis. El primer matrimonio de Susan terminó después de descubrir que su esposo la engañó 2 veces. Intentaron la terapia, pero lo atrapó nuevamente con su secretaria. Susan sopló el silbato con la esperanza de ganarse su cariño de nuevo. Buena suerte, cariño. De todos modos, desde el martes por la noche he estado hablando con un tipo aparentemente decente. Planeamos reunirnos pronto, está terminando un proyecto en el trabajo, así que tal vez dentro de la próxima semana o algo así. Alexis trató de sonar positiva. Eso es genial, algún día el hombre adecuado te hará feliz. Lo mereces. Alexis agradeció en silencio a sus estrellas de la suerte por no estar en los zapatos de Susan. A pesar de la tensión, la semana transcurrió relativamente tranquila en la residencia Tyler. Con las conexiones de Dave Phillips, el sistema de seguridad fue instalado y estaba operativo. Katie regresaría a casa el viernes después de terminar su último examen del trimestre de verano el jueves. Tanto Alexis como Jason estaban emocionados por las 3 semanas que tendrían con Katie antes de que volviera a la escuela para el trimestre de otoño. Ambos habían tomado las próximas 2 semanas libres del trabajo para pasar tiempo con Katie en su cabaña en el lago Watchie en el este de Washington, planeando 2 semanas de senderismo y pesca. Durante la segunda semana, el novio de Katie los visitaría. Aunque Alexis esperaba que la relación no fuera demasiado seria dada la juventud de Katie, de 20 años, Jason esperaba con ansias tener una charla con él. Jason podía ser protector cuando se trataba de Katie, pero Katie entendía que su preocupación provenía del amor y lo aceptaba con buen humor. El viernes, Jason pasó por la oficina de Dave Phillips de camino a casa. Duane informó a Jason sobre lo que había descubierto hasta ahora. Sandy en realidad es Anders Austin Mason, de 28 años, nacido en Vancouver, Washington. Su trabajo anterior fue con Exxon en Houston. Tratamos de averiguar por qué dejó Exxon, pero es como intentar hackear el Pentágono. Como adulto, no tiene antecedentes de arrestos ni condenas en Texas ni en ningún otro lugar. Aquí es donde se pone complicado. Sospechamos que tiene un expediente juvenil. Asistió a la escuela secundaria pública en Vancouver durante su primer y segundo año, pero no aparece en el anuario el año siguiente. Verificamos las escuelas privadas locales también, pero no encontramos ningún registro de que asistiera a una de ellas. Aunque sus padres permanecieron en la misma casa durante ese tiempo, no estaba matriculado en ninguna escuela cercana. Usamos el anuario y un directorio telefónico local para rastrear a un par de sus antiguos compañeros de clase. Aunque nadie afirmó ser su amigo, 2 compañeros recordaron rumores sobre Sandy Mason tomando fotos bajo las faldas. Incluso hubo un rumor no verificado sobre un agujero en el vestuario de las chicas. Parece desaparecer hasta que cumple 19 años y está en la universidad. Si tenía un expediente juvenil, un buen abogado probablemente lo borraría a menos que involucrara una condena como delincuente sexual. Como no encontramos ninguno de esos, es razonable asumir que no estuvo involucrado en un delito sexual. Jason soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo durante la explicación de Dave. Bueno, supongo que eso es algo tranquilizador, pero ¿cuál es nuestro próximo paso? Hablaremos de eso en breve, pero hay 2 cosas más que debes saber. Primero, Mason posee un dron, uno de alta gama, equipado con una cámara de calidad. Un vecino de un edificio al otro lado de la calle lo ha visto en la azotea con él. Una vez que despega, desaparece, probablemente regresando a su apartamento donde lo controla y mira a través de la cámara. Solo regresa a la azotea cuando el dron aterriza. ¿Eso es legal? Sí, la legalidad de los drones es actualmente un área gris. Ni nuestra legislatura estatal ni el gobierno federal han mantenido el ritmo con el rápido avance de la tecnología de drones. Como de costumbre, los federales fueron tomados por sorpresa. Está bien, mencionaste 2 cosas.
¿Cuál es la otra? La segunda información es más preocupante. Mason tiene una Glock de 9 milímetros. ¿Conoces algo sobre Magnums? Sé lo suficiente como para reconocerlo, pero no podría identificar lo que vi la noche del allanamiento. Estaba demasiado oscuro y estaba demasiado lejos. ¿Mason tiene permiso para llevarla? No, pero la mayoría de los delincuentes no se molestan en obtener un permiso de portación oculta. ¿Has pensado en llevar una? Eso no va a pasar. A Alexis le asustan las armas, es un milagro que permita que la mía esté en la casa. Bueno, no recomendaría a nadie que portara si no se sienten cómodos con las armas. Demasiadas cosas pueden salir mal si no estás entrenado y preparado. Sé que compraste un spray de pimienta portátil para Alexis, quizás quieras considerar conseguir uno para ti y tu hija también. Ahora, en cuanto a tu pregunta anterior, podría ser costoso, pero propongo contratar a un bufete de abogados en Texas para acceder a los registros de Exxon. Podría costarnos unos miles o más si Exxon decide resistirse, pero con el equipo legal adecuado. Podemos obtener una orden judicial para que Exxon libere sus archivos de personal sobre Mason. Si conseguimos una orden judicial, puede protegernos de cualquier posible contrademanda de Mason. ¿Qué piensas? Jason no dudó. Hagámoslo. Dave, Duane y Jason pasaron otros 30 minutos discutiendo los detalles de la investigación. Una vez más, Dave mencionó la opción de contratar a un guardaespaldas. Dado que Duane estaría en Texas, no estaría disponible, pero Dave tenía otras alternativas. Aunque Jason todavía sentía que no era necesario, se detuvo en la tienda de artículos para exteriores de camino a casa y compró 2 latas de spray de pimienta. Cuando Jason llegó a casa esa noche, no pudo evitar sonreír al ver el coche de Katie en la entrada. Tenerla en casa durante 3 semanas sería maravilloso. Al entrar, Katie lo saludó con un gran abrazo, pero notó la expresión seria en su rostro. ¿Cuándo ibas a decirme sobre el allanamiento? Los ojos de Katie estaban húmedos mientras hablaba, sin esperar su respuesta. Si algo te pasara a ti o a mamá, no sé cómo lo soportaría. Prométeme que te mantendrás seguro, prométemelo. Jason sabía que Katie estaba siendo demasiado emocional. Miró por encima de su hombro y vio a Alexis cerca, también con los ojos llorosos. Su primer pensamiento fue cómo manejaría las próximas semanas con ambas mujeres tan emocionales. Luego se sintió agradecido de tener a 2 mujeres cariñosas en su vida. ¿Podría la vida ser mejor? Abrazó a su hija de nuevo, prometiendo hacer todo lo posible para mantener a la familia segura. La noche estuvo llena de conversación. Alexis apenas tuvo tiempo de comer mientras contaba sobre el semestre pasado, especialmente hablando con entusiasmo sobre el increíble joven con el que estaba saliendo, Charles Owen. Era un estudiante de último año en ingeniería en la ROTC y pronto se uniría al ejército como segundo teniente. Mientras Jason escuchaba, se preparaba para la visita del joven, sospechando que podría estar a punto de conocer a su futuro yerno. Katie preguntó sobre el allanamiento. Este fue el momento que Jason había temido desde que se reunió con los detectives. No quería asustar a Alexis o Katie, pero tampoco quería que subestimaran el peligro. Jason compartió los detalles del allanamiento, incluyendo cómo enfrentó al intruso con la Magnum. Katie miró a su madre, sabiendo sus sentimientos sobre las armas, pero no pudo evitar reírse cuando Jason contó cómo gritó por las escaleras: «Sube, tengo una pequeña sorpresa para ti». «Papá, eso es hilarante, ¿sacaste eso de una de tus películas de Bruce Willis?» «No lo sé, cariño, simplemente me salió en el momento». De todas formas, funcionó. 2 segundos después, escuché la puerta mosquitera cerrarse de golpe. Gracias a Dios, nunca he disparado a nada en mi vida. ¿Quién sabe cómo habría reaccionado si hubiera llegado a eso? Con el último comentario de Jason, la sala se quedó en silencio por un momento. Alexis rompió la tensión diciéndole a Jason y Katie que recogieran sus platos mientras ella cargaba el lavavajillas, para que pudieran tener un tiempo a solas. Tanto Katie como Jason pensaron que era una gran idea, ambos tenían algo que decir sin preocupar a Alexis. «Katie, salgamos a dar una vuelta por la cuadra». Mientras caminaban, Jason habló primero: «Mira, no quería preocupar demasiado a tu madre, pero este tipo Mason podría ser más peligroso de lo que insinué.
Uno de los detectives está revisando el antiguo lugar de trabajo de Mason la próxima semana. Con suerte, aprenderemos más sobre este tipo antes de que tu madre regrese al trabajo en 2 semanas. He convencido a tu madre de que lleve spray de pimienta cuando esté sola en el garaje. Te compré uno a ti también, espero que consideres llevarlo, por si acaso. Ahora era el turno de Katie de compartir algo que no había planeado contarle a su madre. Papá, espero que no pienses mal de Charles, pero me ha enseñado cómo usar una pistola. Tengo un permiso de portación oculta y una semiautomática de 9 milímetros. Voy al campo de tiro con Charles y soy bastante buena. Puedes quedarte con el spray de pimienta, yo me quedaré con mi Smith y Wesson. Jason se quedó asombrado por un momento, pero logró responder, entonces, ¿dónde está ahora? No puedo imaginar lo que diría tu madre si supiera que hay un arma en la casa o en la cabaña. Está en mi dormitorio con un seguro en el gatillo para mayor seguridad cuando no estoy cerca, y la llave está en mi bolsillo. Bueno, no me gusta mantener secretos de tu madre, pero déjame encontrar la manera de hablar con ella sobre tenerla en la casa. Mantengamos esto entre nosotros por ahora. Cuanto más pensaba Sandy en eliminar a Katie Tyler, más razones encontraba para no hacerlo. Primero, incriminar a Jason tendría que ser a prueba de fallos, lo cual era difícil. Además, si Jason seguía vivo, ni él ni Alexis obtendrían el seguro de vida de Jason, y Jason podría gastar una fortuna en abogados para el juicio. Todos sus activos se irían, y Sandy contaba con ese dinero para empezar una nueva vida. A Sandy no le gustaba trabajar mucho, así que tener suficiente dinero significaba que podía relajarse y disfrutar de la vida. No, eliminar a Katie e incriminar a Jason no iba a suceder. Volver al plan A, acabar con Jason, mantenerlo simple, abordarlo en la calle una noche, hacer que parezca un robo fallido y eliminarlo allí. No había conexión entre Sandy y Jason, así que, ¿por qué sospecharía la policía de él? Sandy estaba siendo demasiado astuto. Solo para asegurarse de que la policía viera el asesinato como un robo, salió el sábado por la noche y marcó 2 edificios con grafiti de pandillas. Se sintió satisfecho mientras veía las noticias locales el domingo. Un reportero hablaba sobre el aumento de la actividad de pandillas, y Sandy sonrió, agradecido por los días de noticias lentas. Era martes por la noche de la semana siguiente cuando Susan Astor dejó el salón sintiéndose un poco mareada. Susan no creía estar demasiado borracha para conducir a casa, había sido un día difícil y la noche fue una decepción. Su cita del sitio en línea, San Martín, no apareció en el salón para su primer encuentro. Susan estaba demasiado disgustada para comer y los dos cosmos la afectaron. Confundida, abrió su coche y luego sintió un trapo de olor dulce sobre su rostro. Mientras se desvanecía, 2 brazos la atraparon y la arrojaron al asiento trasero antes de perder el conocimiento. Cuando Susan despertó, vio a Sandy Mason mirándola desde entre los 2 asientos delanteros de su coche. Intentó moverse, pero sus brazos y piernas estaban atados y el cinturón de seguridad restringía su movimiento. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad, enfocándose en la herramienta que Mason sostenía y le apuntaba. Sandy, ¿qué estás haciendo? Déjame ir. Susan se esforzó por hablar, dándose cuenta de la seriedad de su situación. Susan, ¿por qué te quejaste de mí en el trabajo? La voz de Mason era tensa. No lo hice, nunca me quejé de ti, ¿por qué dices eso? La confusión de Susan crecía. No me mientas, bruja. Sé que fuiste tú quien le dijo a Recursos Humanos que te estaba acosando. No lo hice, fue Alexis quien se quejó cuando no dejabas de acosarla. Susan soltó, dándose cuenta de su error. Estás mintiendo. Alexis me ama, nos vamos a casar una vez que Jason esté fuera del panorama. ¿Alexis te ama? ¿Qué? No sabía eso. Susan estaba desconcertada. Por favor, déjame ir, te prometo que no le diré a nadie sobre esto. No me denuncié en Recursos Humanos. Susan suplicó, confusa. Mason salió del coche al estacionamiento desierto para recoger sus pensamientos. 10 minutos después, regresó y la luz del domo se apagó, envolviéndolos en oscuridad nuevamente. Está bien, te dejaré ir, pero tienes que responder a mis preguntas y mantener tu palabra de no revelar los secretos de esta noche. ¿Entiendes?
Sandy expuso los términos. Susan simplemente asintió, asustada y esperando que tal vez hablar la salvaría. Estaba desesperada. Originalmente, Sandy quería que Susan sufriera, pero ahora sentía lástima, ella solo estaba atrapada en este lío. Aún así, tenía que irse, pero decidió dejarla inconsciente antes de eliminarla. Con la información que necesitaba, Sandy salió, agarró cloroformo y empapó un trapo. Susan reconoció el olor y le rogó que no lo hiciera. La ignoró. Lo siento, Susan. Esperó hasta que quedó inconsciente, luego ató el trapo alrededor de su cuello con cinta y esperó afuera 10 minutos. Sandy levantó el cuerpo de Susan y lo llevó por el sendero hasta un acantilado, esperando que la vida silvestre retrasara cualquier evidencia. Luego planeaba huir del país, dejando atrás un rastro de venganza contra Alexis y su familia. Sandy sonrió ante la idea mientras conducía el coche de Susan hacia la dirección que ella le había dado, una cabaña, incluso mejor que su plan original. Duane Larsen tuvo que esperar hasta el martes para llegar a Houston debido a una comparecencia en el tribunal. El primer bufete de abogados en Houston recomendado por los abogados de Seattle rechazó el caso debido a un conflicto. Duane se sintió decepcionado, pensando que los abogados de Seattle podrían haberlo sabido antes de volar. Afortunadamente, otro bufete en Houston lo refirió a Schuller y Simmons, donde George Schuller accedió a ayudar con reuniones en Exxon. 2 horas más tarde, Duane se sentó frente a la asistente de Grimley, Elaine Stewart, en una mesa tranquila. Sé que tu abogado está trabajando en conseguir una citación, pero hay cosas importantes sobre Sandy Mason que no están en el archivo. ¿No te preocupa meterte en problemas por reunirte conmigo? No, el señor Grimley en realidad quería que me reuniera contigo. Es un buen hombre, está limitado legalmente, pero hará lo que pueda para ayudarte a proteger a esa mujer en el norte. Cuando dejamos ir a Mason, el señor Grimley estaba preocupado de que solo estuviéramos retrasando el problema. Cuando la firma de Seattle llamó para una referencia, trató de advertirle sin romper ninguna regla, pero parece que no entendieron. Lo que está en el archivo son registros de 2 advertencias que Mason recibió por acosar a mujeres en su departamento. Una mujer incluso se quejó de que se estaba tocando de manera inapropiada durante una reunión. Grimley estaba a punto de despedir a Mason cuando de repente renunció sin apenas aviso. Una semana después, recibimos una llamada de la policía de Houston siguiendo una solicitud de las autoridades mexicanas. Estaban investigando la muerte de una mujer en el desierto y querían hablar con Mason. Salió de Texas abruptamente. Grimley contactó a la policía cuando recibió la llamada desde Seattle, pero no hemos tenido noticias desde entonces hasta que tu oficina nos llamó la semana pasada. ¿Sabes qué pasó con la muerte de la mujer y la investigación de la policía mexicana? Bueno, eso es lo más preocupante. Grimley me pidió extraoficialmente que investigara porque mi cuñado es policía, y esto es lo que encontré. La mujer era de México, pero tenía una visa de trabajo en Texas. Parece que conoció a Sandy Mason en un sitio de citas, y sus amigas creían que salieron brevemente antes de que ella terminara. Estaban desconcertadas de por qué la encontraron en México, ya que rara vez cruzaba la frontera, excepto para visitar a la familia los domingos y siempre regresaba antes del anochecer. La policía mexicana quería hablar con Mason porque los registros mostraban que él entró al país poco antes de que el cuerpo de la mujer fuera encontrado por un granjero. La entrada de la mujer a México no fue registrada. Si bien no había suficiente evidencia para traer a Mason de regreso, pidieron a la policía de Houston que lo interrogara. Lo hicieron una vez, justo antes de que Mason renunciara, pero cuando lo intentaron de nuevo, él desapareció. Compartimos lo que sabíamos, pero eso fue lo último que escuchamos. Dado la situación con las pandillas de drogas en México, no era una prioridad para ellos, pero mi cuñado mencionó que hay una orden de arresto si Mason regresa. Duane y la señora Stewart terminaron de almorzar. Ella le proporcionó algunos detalles más y luego se separaron. Duane llamó a su jefe en Seattle, quien luego trató de contactar a Jason, pero llegó a su correo de voz. El jueves, Sandy pasó por la cabaña de los Tyler maldiciendo la injusticia de la vida y preguntándose cuándo tendría suerte. Al notar que uno de los coches faltaba desde la noche anterior, supuso que Alexis o la hija de los Tyler no estaban en casa. Aunque deseaba actuar la noche anterior,
las luces de movimiento que se encendieron cuando se acercó a la cabaña cambiaron sus planes. Jason Tyler estaba cortando el césped cuando Sandy pasó. Usando Google Earth, Sandy tenía una idea de las cabañas cercanas y ver que no había vecinos alrededor confirmó que no representaban una amenaza. Estacionando en el parque estatal, agarró su bicicleta de montaña para mezclarse mejor y atraer menos atención. Mientras pedaleaba, Sandy reflexionaba sobre cómo se había vuelto más fácil. La primera vez, se sintió enfermo después, pero con cada víctima subsecuente, le molestaba menos. La mujer mexicana en particular lo enfurecía por terminar su cita abruptamente. Deshizo su cuerpo en México y dejó la ciudad después de una visita de la policía de Houston. Ahora, al acercarse a la cabaña de los Tyler, cualquier vacilación de eliminaciones anteriores estaba ausente. Voy a disfrutar esto, pensó. Jason pensó que escuchó un grito sobre el ruido del cortacésped. Pausando, vislumbró dos figuras a través de la ventana de la cabaña. Reaccionando rápidamente, apagó el cortacésped, corrió por el césped y se precipitó dentro. Katie llegó al camino de entrada de la cabaña y sintió que algo estaba mal. Ver el cortacésped fuera, algo inusual, levantó sus sospechas. Impulsada por las advertencias de su madre sobre un acosador, se preguntó cómo pudo encontrarlo el acosador. Dudó al no encontrar a sus padres en la puerta, un quiebre de su rutina habitual de saludo. A pesar de considerar una explicación mundana, como que sus padres estaban teniendo tiempo a solas, no pudo sacudir la sensación y discretamente se armó con una pistola que Charles le había enseñado a manejar con seguridad. Con cautela, entró en la cabaña. Dentro, descubrió una realidad sombría. Sus padres estaban siendo amenazados con una pistola por un extraño amenazante. Vamos, te dije que te unieras a la fiesta. Tu madre me ha estado haciendo creer que le gusto, pero solo se estaba riendo de mí con Susan Astor. Susan ya no se ríe, y pronto tampoco lo hará tu madre. Ven aquí, dijo Mason, apuntando a Katie con su arma. Katie se quedó quieta, tratando de pensar. Recordó las enseñanzas de Charles. Tenía un tiro claro a Mason, pero sabía que no podría disparar lo suficientemente rápido como para salvar a su madre. Charles le enseñó que no era como en las películas, en la vida real, el rehén recibe el primer disparo. Mason malinterpretó la vacilación de Katie. Asustada, congelada por el miedo, esto será incluso más divertido de lo que pensaba. Iba a dejar que tu mamá me viera acabar con ustedes dos y luego divertirme un poco con ella antes de terminarlo, pero ahora que veo lo linda que eres, podría jugar contigo primero. Tu papá no es tan valiente sin su pistola, se burló Mason. Tengo algo para ti aquí, se rió siniestramente, volviendo a apuntar a Katie. Y solo porque puedo, voy a dejar que tu mamá y tu papá lo vean, balas en sus rodillas para mantenerlos vivos pero incapaces de moverse. Mason se rió mientras se levantaba del taburete y se posicionaba cerca del sofá, apuntando a disparar a las rodillas. Apuntó a Jason primero, viéndolo como la mayor amenaza, pero desde este ángulo no podía vigilar a Katie y a sus padres simultáneamente. Katie vio su oportunidad. Dejó caer la bolsa y levantó la pistola. El ruido de la bolsa al caer llamó la atención de Mason brevemente, solo lo suficiente para darle a Katie ese momento. En ese instante, los ojos de Katie se alinearon con su SIW 9 mm Shield semiautomática. Los ojos de Mason se agrandaron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Intentó girar su Glock hacia Katie, pero fue demasiado lento. Katie apretó el gatillo, sin detenerse a pensar en la gravedad de quitarle la vida a alguien, sino enfocándose en lo que había practicado durante meses. Oró más tarde para que eliminarlo fuera la única manera de salvar a su familia. La primera bala impactó a Mason en el pecho, pero antes de que pudiera registrar el dolor, escuchó el sonido de un segundo disparo. Recordando las lecciones de Charles, Katie disparó 2 veces más en rápida sucesión. En menos de 2 segundos, Mason colapsó en el suelo, sin vida. Jason actuó rápidamente, pateando la pistola de Mason lejos, aunque Mason ya estaba muerto, fue una acción instintiva. Jason no se había congelado por el miedo. Más tarde, Jason cuestionó su valentía y masculinidad, preguntándose si debería haber confrontado a Mason antes de que Katie llegara a casa. Reprodujo el escenario en su mente,
preguntándose si había anticipado la llegada de Katie con su pistola. ¿Eso retrasó su acción? ¿Habría actuado antes para proteger a su hija del peligro? En el fondo, sabía la verdad. Momentos antes de que Katie dejara caer la bolsa, Jason se estaba preparando para lanzarse sobre Mason en un intento desesperado por desarmarlo, a pesar de saber las escasas probabilidades de éxito. Parecía que el destino intervino, la bolsa cayó justo antes de que hiciera su movimiento. Por ahora, Jason estaba aliviado de tener a su hija a salvo. Abrazó a Alexis con fuerza y luego extendió la mano para que Katie se uniera a ellos. Katie se aseguró de quitar la bala de su pistola antes de unirse al abrazo. Alexis lo notó y se dio cuenta de lo que Katie había hecho. El shock comenzaba a desvanecerse. ¿De dónde sacaste esa pistola? Jason y Katie intercambiaron miradas avergonzadas antes de que Jason respondiera: hablaremos de eso más tarde, cariño. Solo agradece que nuestra hija sabe cómo usarla. No puedo esperar para agradecer a Charles por su papel en salvar a nuestra familia. Patrulleros estatales y alguaciles del condado comenzaron a llegar dentro de los 30 minutos posteriores a la llamada al 911 de los Tyler. La situación parecía clara: Katie había actuado en defensa propia. Otros 30 minutos después, encontraron el coche de Mason y su contenido proporcionó respuestas a muchas preguntas. No solo arrojó luz sobre los eventos en casa de los Tyler, sino que también vinculó a Mason con 2 asesinatos no resueltos en Florida y México. Pasaron 2 días más antes de que encontraran el cuerpo de Susan, y Mason había guardado recuerdos de los 3 asesinatos, además de cientos de imágenes de mujeres desprevenidas encontradas en unidades USB dentro de una maleta. Las fechas en estas imágenes abarcaban los últimos 12 años. En los días siguientes, Jason se sentó en el porche trasero disfrutando de una cerveza mientras veía la luna salir sobre el lago. El cielo estaba lo suficientemente oscuro como para revelar innumerables estrellas, y mientras Jason miraba hacia arriba, una estrella fugaz cruzó la Vía Láctea. Recordó la tradición de la infancia de pedir un deseo a una estrella fugaz, pero no sintió la necesidad, ya que su deseo ya se había cumplido. Expresó su gratitud en silencio mientras miraba hacia la cabaña, donde su esposa, hija y Charles estaban sentados a la mesa iluminada solo por la luz de las velas. Charles había llegado ese día, y Jason se encontró inmediatamente encariñado con el joven. Charles era inteligente, respetuoso y claramente enamorado de Katie. La actitud protectora de Jason se suavizó a lo largo de la tarde, y Alexis observó su transformación con diversión, notando el marcado contraste con el enfoque de Jason con los anteriores novios de Katie. Jason incluso aceptó la oferta de Charles de enseñarle a manejar una pistola correctamente en el campo de tiro local. Aunque Alexis declinó el mismo entrenamiento por ahora, accedió a permitir que una pistola estuviera en su casa, aunque sin estar preparada para usarla ella misma. Reflexionó que tal vez, con el tiempo, su perspectiva podría cambiar, pero por el momento, consideraba una pequeña victoria haber acordado que prohibir las armas solo empoderaría a los delincuentes. Sentado en el porche trasero, Jason terminó su cerveza y se sintió agradecido. Alexis apareció llevando un par de botellas de cerveza más y le entregó una a Jason antes de unirse a él. Tomando un sorbo de su botella, Jason comentó: esto hace que sean 4 cervezas para mí esta noche. Probablemente tendré que levantarme al menos una vez durante la noche por eso. Alexis respondió: si vuelves a la cama, no dudes en despertarme. ¿Cuándo fue la última vez que nos quedamos despiertos hasta tarde juntos? Jason sonrió, pero antes de que pudiera responder, la puerta mosquitera se abrió de nuevo y Charles y Katie salieron dirigiéndose hacia el lago. Vamos a salir en el bote de remos y tal vez nos demos un chapuzón, anunciaron. Jason y Alexis intervinieron simultáneamente: tengan cuidado por ahí. Divertida, Alexis miró a Jason a los ojos y dijo: me gusta él, y puedo ver que a ti también. Tenerlo aquí es bueno, ayudará a distraer a Katie de lo que sucedió la semana pasada. Sandy Mason merecía morir, pero es desafortunado que nuestra hija tuviera que hacerlo. Tuvo un par de noches difíciles el fin de semana pasado. Justo ahora estábamos en la cocina y Katie estaba abriéndose sobre sus sentimientos. Charles la consoló, dejándola llorar a gusto. Ese joven muestra un nivel de madurez más allá de sus años. ¿Cómo tuvimos tanta suerte, Jason? No puedo dejar de pensar en Susan y en lo trágica que fue su vida.
Era una mujer tan amable y su final fue tan desgarrador que me hace llorar. Alexis reflexionó, sabiendo que no había una respuesta simple. Jason rodeó a Alexis con su brazo, ofreciendo consuelo silencioso a su esposa.